que la palabra del Señor debe estar en nosotros de siempre, desde que hemos nacido. Cuando nuestros niños están aquí, por ejemplo, hay espacio para los niños allá ahorita, no sé, los que gusten llevarlos, pueden llevarlos. Desde ahorita, desde que están en la cuna, desde que van creciendo, que crezcan en la iglesia donde hay pueblo que tiene temor y que ama a Dios, y que desde un principio la palabra de Dios ha sido formada en ellos, en lugar de que otras cosas de este mundo sean formadas. Entonces, si la palabra de Dios es formada en ellos, pues Timoteo, a la hora que Dios los llamó, a la hora que él está listo, pues pasa un detalle con él. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1:3, te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, te pedí que por favor te quedaras en la iglesia de Éfeso, Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No dice aquí ahora, como maestro de la Escritura, no dice, pues para que les digas a las personas, pues que al estar pensando y calculando y viendo las cosas, pues piensen en lo que más les conviene, ¿verdad? Si servir a Dios no les conviene, pues que no lo hagan. No. Dice, quiero que mandes esta doctrina que yo te estoy enseñando. Entonces uno debe enseñar palabra con autoridad de Dios, no para manipular las mentes de las personas, no, sino para que en nosotros esté la palabra del Señor, para que podamos en alguna manera serle útil al Señor. ¿Qué le parece? Ser útil al Señor. Primeramente atendiendo a nuestra familia, atendiendo a nuestra vida espiritual, y luego atendiendo a nuestra familia y atendiendo a todos los que necesitan conocer más de Dios. Entonces, es sumamente importante que veamos. Le dice a Timoteo, te rogué. No dice, te ordené a Timoteo como tu apóstol. No, te rogué, por favor. Esa es la gentileza. Más tarde, él dice que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Uno debe tener ese don de gentileza, no ser mandón, no ser así como teniendo en alguna forma, señorío sobre los demás. Tranquilos, hermano. Entonces, cuando una persona llega a conclusiones personales, se mete en muchos líos. Cuando llegamos a pensar ciertas cosas, haríamos bien en preguntar a nuestros pastores, a nuestro pastor, a los líderes, ¿cómo debe ser mi vida? ¿Cómo debo creer en Dios? Y dice que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, o sea, cuentos, genealogías interminables, o sea, de dónde vienes y cuántas gentes vivieron antes de ti, para saber si acaso eres de abolengo, tu apellido significa algo, etcétera, etcétera. Entonces dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es del amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. De buena conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto aquí? Porque cuando no hay esa buena conciencia, entonces la fe es fingida, dice aquí. Estoy fingiendo ser un cristiano. Y es muy fácil hacerlo. Yo finjo ser cristiano. No es así. Entonces dice, si la fe no es sencilla, no es clara, yo estoy fingiendo esto, y así dice, estas cosas sucedieron, y ahora algunos desviándose se apartaron, noten, a vana palabrería. Y yo he tenido, pues no la dicha, sino la experiencia triste de hablar con personas que se desviaron a vana palabrería porque llegaron a sus propias conclusiones, y esas propias conclusiones los llevaron a tener problemas. Entonces, mientras debemos de concluir nosotros, finalmente, esto es lo que Dios dice, pero basado en lo que se nos enseña. ¿Okay? No basado en mis conclusiones, sino basado en lo que me enseñaron, porque nada tenemos que no hayamos recibido. Eso es sumamente importante. Cuando lo hemos recibido de alguien, una enseñanza de alguien, no nada más tenemos que apreciar a esa persona por lo que nos ha enseñado, sino que también tomar esa enseñanza y ampliarla. Okay. ¿Dice Dios qué es esto? Bueno, quiero conocer un poco más de esto, pero no tratar de forzar mis pensamientos, no tratar de llegar a mis propias conclusiones. Eso es lo que es velar, ¿verdad? Velar, y dice la palabra que velemos y que nosotros seamos sobrios.
La sobriedad es algo donde nosotros no podemos fingir las cosas. Es como una persona que está bajo las influencias de una droga, de alcohol, de alguna cosa. Lo último que usted puede hacer es decirle a la persona: ¿tienes algo por lo que puedas, un raciocinio? ¿Podríamos discutir, platicar algo? La persona, no vas a poder hablar nada con esa persona, porque lo que hables no, es incoherente, ¿verdad? Generalmente es incoherente, casi la mayoría de cosas, especialmente lo complicado. Entonces, dice que pretendiendo ser doctor de la ley, sin entender lo que hablan y que afirman, etcétera, etcétera. Uno puede seguir leyendo esa parte de 1 Timoteo. Pero regresemos una página atrás a 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde el tema que nos ha ocupado es esto. Velemos y seamos sobrios. Ahora, repito la palabra velar, porque es sumamente importante. ¿Por qué velar? ¿Por qué velar? ¿Por qué estar al pendiente? ¿Por qué atender a las cosas que hemos oído? Dice Hebreos capítulo 2. Ahora, lo que hemos oído tiene que ser palabra, de otra manera, ¿quién sabe qué será? Porque, repito, cuando las conclusiones a las que se llegan en unas congregaciones no son abiertas así, sino que un grupo de personas concluyeron que esto es lo que deben de creer esa gente, eso tiene, así son todas las sectas, incluyendo la Iglesia Popular Mundial, donde un grupo de gentes que se llaman arzobispos o como se les llame, cardenales, como se le llame, llegan a las conclusiones y uno de ellos emite entonces una doctrina cardenal que dice: aquí traemos a Cristo, y cuando da las palabras mágicas, tú se lo entregas y la persona se lo come. Mira nomás. Entonces la gente lo cree. La gente cree que si tomamos a los bebés, con todo respeto lo digo para los que nos escuchen alrededor del mundo, si tomamos a los bebés, si una persona ordenada obviamente por un religioso mayor, esa persona le echa agüita en la cabeza al bebé, ese bebé queda libre de pecado. Eso lo dijo un papa, que esta era una doctrina que la iglesia tenía que seguir. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque por lo mismo que dieron su vida muchas personas en nuestra época. Martín Lutero decía: solo escritura y nada más, porque nuestros bebés han nacido con el pecado original y no hay poder humano, ni agua humana, ni individuo humano que pueda quitarles eso. Nuestros bebés, quiero que entiendan que son del Señor, mientras ellos son inocentes. Escúcheme lo que le voy a decir, por favor, nadie se sienta sobre lo que voy a decir. Ellos no son ángeles, ellos son hijos de Dios, superior a los ángeles, más grande que un ángel, porque ninguno de los ángeles creados por Dios les llamó sus hijos, pero a nosotros nos llamó sus hijos. ¿No es esto maravilloso? Entonces nuestros babies inocentes, por eso en el momento que pasan ese momento de inocencia a la conciencia, ellos ya deben saber palabra. Y aunque usted piense que no pasa nada si se aprenden, no, sí pasa, porque desde su niñez han sabido las escrituras, y para cuando ellos empiezan a darse cuenta que están vivos y que viven en un mundo no perfecto en cuanto a los seres humanos, ellos comienzan a relacionar y deben de saber las historias antiguo testamentarias también. Ellos deben de saber cómo vivieron los patriarcas de la Biblia, las personas que nos dejaron temor de Dios y las personas que se alejaron de Dios. Ellos deben de conocer la vida de José, la vida de David, la vida de Sansón, cosas buenas y malas. Deben de conocer la vida de todos los actores, de todas las personas que tenemos en la Escritura, inclusive los profetas, y finalmente conocer a Jesucristo para que la vida de ellos sea transformada. Pero eso se va sembrando. Entonces, velar significa estar al pendiente, Y a nosotros nos llega la responsabilidad de que nuestros hijos velen. O sea, me dijo, ¿qué estás poniendo en tu corazón? Porque finalmente la Escritura enseña que de la abundancia del corazón va a hablar la boca.
Entonces, si los niños hablan malas palabras, en algún lado las aprendieron. Dice, pero en mi casa no hablamos así. Sí, pero en algún lado las escuchó. Entonces, que sepan nuestros hijos que el Señor dice que ninguna palabra incorrecta salga de nuestra boca. Y que no pueden hacer eso por sí solos. Que Dios va a tener que darles la habilidad de hacerlo. Eventualmente, cuando entremos a estudiar Romanos 5 al 8, nos vamos a dar cuenta del dilema del ser humano. Terminando esto, es lo que continúa. ¿Cuál es el problema de una vieja naturaleza inclinada a hacer el mal constantemente? Inclinada a no buscar a Dios, inclinada a perderse, inclinada a mentirle a Dios. Usted puede ver desde Génesis, ¿qué dijeron los primeros pobladores? Pues no, culparon a Dios, culparon a alguien más, ¿qué dijeron? Y ese es el ser humano. Hay excepciones y las hay. Hay gente que conoce a Dios. Noé, por ejemplo, dice que caminó con Dios. Enoc, descendientes de Set, un hijo que tuvo Abraham un hijo que tuvo Adán y Eva. Ellos eran llamados los hijos de Dios. Y los descendientes de Caín no eran llamados hijos de Dios. Por eso cuando los descendientes de Caín se unieron a los descendientes de Set, dice entonces los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. No fue que ángeles vino, no. Dios llama a aquellos que le buscan, sus hijos. Entonces nuestros hijos, nuestras hijas, van a conocer a Dios desde ahorita y serán llamados hijos de Dios. ¿No es esto maravilloso? Pero esto nos toca a nosotros velar. ¿Por qué tenemos que velar, mi querido hermano? La palabra ahí es velar y también ser sobrios. La sobriedad es algo de decir, voy a velar, pero ¿en base a qué? ¿Qué se me está enseñando? Pues la Escritura. Entonces, vamos a ver por qué es importante velar. ¿Okay? Ahí mantenga algo en 1 Tesalonicenses 5. Regresamos a Lucas, algo que el Señor nos enseña de una forma muy clara. Al final, cuando ya el Señor va a ser entregado, les dice esto a sus discípulos. En el huerto de Getsemaní, en el capítulo 22 de Lucas, dice algo así de Dios, versículo 39 de Lucas. ¿Por qué es importante esta reunión aquí? Porque aquí vamos a aprender a velar. Dice, ¿cómo es que dice orar sin cesar? Pues que mi pensamiento y mis intenciones y mis planes sean aquellos que a Dios le agradan. Y si hago y digo algo que a Dios no le agrada, ¿qué cree? Dios me lo va a decir inmediatamente, porque estoy en línea. Mire, si usted está hablando con una persona, vamos a suponer con un ser querido, ¿verdad? Y de repente llega otra persona y le ataca, le dice cosas, y le saca y usted comienza a hablar horrible con esa persona. ¿El que está en la línea va a oír o no va a oír? Estoy oyendo lo que está diciendo esa persona. Ella cree que el teléfono está colgado, pero no está abierto. ¿No habrá pasado eso? ¡Qué pena! ¡Que me descubrieron! ¿Y a poco Dios no lo sabe? Entonces me vuelve a llamar la persona, dice, fíjate que oí toda tu conversación y creo que he cambiado mi opinión de ti. Le va a decir. Y diría la otra persona, pues perdóname, es que me perdí. No. Es que uno dice lo que realmente es cuando uno cree que nadie nos está observando. Entonces Dios nos dice que velemos, porque estamos en línea con Él. ¿Entendimos? Estamos en línea con Él, estamos en contacto con Dios. Es más, todos los seres humanos están en contacto con Dios. Naturalmente, quien no obedece y no ama a Dios, pues está perdido. ¿Pero usted cree que Dios no sabe lo que está haciendo las gentes? Claro que lo sabe. Mucho más nosotros, los redimidos, ¿no sabrá Dios? ¿No estará Dios al pendiente de nosotros? Si siendo aún pecadores Cristo murió, mucho más ahora siendo redimidos, ¿sí? Entonces Dios está al pendiente. Entonces nosotros velamos porque estamos
El velar significa no dormir. Dice, no durmamos como los demás, estén al pendiente. Ya hay uno dormido en el cuarto, vamos a velarlo, pero ustedes no se duerman.